Y ya estamos aquí nuevamente agradeciendo a Dios por todos aquellos frutos que se recibieron para el Día del Amigo. Tú pudiste escuchar y ver la prédica del pastor René y al mismo tiempo pasamos el video de los frutos de la fiesta que tuvimos aquí recibiendo la cosecha de parte del Señor. Recordemos que esto es un constante trabajo, esto es continuo. De hecho, y esto quiero que se lo graben todos, el evangelismo no es un evento, es un proceso. Es algo que se tiene que hacer siempre, en cualquier oportunidad, en cualquier momento, y hasta que el Señor nos lleve con Él. Así que el Día del Amigo es un evento conmemorativo, que celebramos esos frutos, esa cosecha que nosotros tenemos de parte del Señor, de la siembra que se hizo evangelizando, pero el evangelismo continúa. Es un proceso hasta de consolidación y de formación pastoral también para las personas. Y bueno, el día de hoy yo quiero que tengas ese discernimiento encendido, ese cerebro encendido. Hoy vamos a aprender todos 4 estrategias de evangelismo importantes que quiero que te lleves en tu mente, en tu corazón, pero sobre todo en tu espíritu. Y sobre todo, que las pongas en práctica, porque no hay nada más importante que poner en práctica la palabra de Dios. Y la primera habla acerca de 2 preguntas inductivas que tú vas a ver en tu pantalla. Y dice, medite lo que Dios hizo esta semana. La primera pregunta, ¿por qué está agradecido con Dios? Y la segunda es, ¿con qué cosas ha estado luchando o fueron carga para usted en este tiempo, en esta semana, o puede ser también en el mes? Generalmente es la semana para que sea un tiempo más corto. Jesús, cuando hablaba con las personas, les hacía muchas preguntas. Este método en filosofía se llama mayéutica socrática. ¿Por qué? Porque Sócrates iba afuera, donde la gente, a platicar con ellos y les hacía muchas preguntas. El método consiste en hacer muchas preguntas para que la persona llegue a la conclusión por sí sola, respondiendo esas preguntas con otra pregunta, hasta que llega a una conclusión. Mayéutica en griego es obstetricia, que significa dar a luz un nuevo conocimiento. Jesús utilizaba mucho. De hecho, un ejemplo claro es cuando le preguntan ¿en nombre de quién haces esto? Y Jesús les dice, les voy a hacer otra pregunta. ¿Por nombre de quién bautizaba Juan el Bautista? Entonces no lo pudieron agarrar y más bien salieron huyendo. Entonces Jesús contestaba una pregunta con otra pregunta. Y estas 2 preguntas en lo que nos ayuda es a poder identificar a las personas por qué está agradecida con Dios. Las personas tenemos que ser agradecidas con Dios. Desde el aire que respiramos, desde que nos levantamos, desde que miramos el sol, un nuevo día, nuestra familia, esposo, esposa, hijos, madre, padre, debemos de estar agradecidos con Dios. Más si tenemos un buen empleo, más si Dios nos añade otros beneficios materiales o recursos económicos, tenemos que estar agradecidos con Dios. Entonces siempre las personas van a tener algo por qué agradecerle a Dios. Yo le agradezco a Dios por todo, pero siempre las personas van a dar un pormenor. Y la segunda pregunta es con qué has estado luchando, que fue carga para tu vida en esta semana, en este tiempo. Y ahí nosotros utilizamos este método para recoger información, usarlo como un insumo para poder orar por la vida de las personas. Si la persona me dice a mí, fíjese hermano que he estado luchando porque mi hijo anda en drogas, fíjese hermano que he estado luchando por mi matrimonio, fíjese hermano que he estado luchando con esta tentación o con esta situación, o bregando con esto y me ha estado cargando, me quita el sueño, estoy mal, me siento incómodo, incómoda. Ah, ok. Entonces nosotros le decimos, déjame orar por ti. Y agarramos esa información, oramos por la persona o las personas y ahí el Espíritu Santo va a hacer su obra, si le permitimos que haga su voluntad. ¿Cómo podemos hacer esto? Jesús utilizaba un método bastante interesante. Y Jesús dice en Mateo 11, 18 y 19, a Juan el Bautista, ustedes le dicen que no come ni bebe y le llaman endemoniado. Y yo, que como y bebo, me dicen comedor, comelón y bebedor de vino, con gente de la peor calaña, prostitutas, ladrones. Pero la sabiduría se encuentra en las acciones. ¿Qué hacía Jesús? Jesús era intencional. Siempre buscaba la forma de compartir con las personas en una mesa, compartir alimento, compartir para una charla. Entonces nosotros vamos, y si queremos evangelizar a alguien, podemos tomarnos un café, podemos compartir un almuerzo,
podemos compartir una cena, podemos invitarlos a nuestra casa, podemos ir a la casa de las personas. De hecho, Jesús le dijo a Zaqueo, bájate de ahí porque hoy comeré en tu casa, intencional. Nadie lo había invitado, pero él tenía la intención de llevar ahí la paz en esa casa, las buenas nuevas de salvación. O podemos ir a un restaurante, como tú quieras. El método que usaba Jesucristo. Y le hacemos entre la plática estas dos preguntas, yo te aseguro que la persona va a abrir su corazón, te va a confesar por qué está agradecida con Dios, con qué cosas ha estado luchando, y ahí mismo tú le puedes decir, quiero hacer una oración para que tú recibas a Cristo, o una oración para confirmar tu fe. Y la persona, según lo que el Espíritu Santo le indique, esa persona va a recibir al Señor. Y esto es para confirmar su fe, porque el Espíritu Santo es el que convence de juicio, pecado y justicia, no somos nosotros. Pero es una estrategia bien sólida para poder nosotros entre plática ayudar a orar por las necesidades de las personas y al mismo tiempo invitarlos a que reciban a Cristo en su corazón. Y si ya lo han recibido, también si en algún momento se alejaron del camino de Dios, a reconciliarse. Entonces, ahí están las dos preguntas claves. ¿Por qué está agradecida la persona o las personas con Dios? ¿Y con qué situaciones ha estado luchando en su vida? Preguntas inductivas, sencillas, que son evangelísticas y de mucha, mucha bendición. Esa es la primera estrategia. Ahora vamos a la segunda. La segunda se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo del 35 al 43. Yo solo los voy a dejar con este video que dura 2 minutos y ya regresamos para que podamos explicarla mejor. Ayuda, ayuda, por favor. Ayuda, ayúdenme. Oigan, ayúdenme, por favor. ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando por aquí. ¡Jesús! ¡Jesús! Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Recóbrala. Por tu fe has sido sanado. Estoy sanado. Puedo ver la luz. Estoy sanado. ¡Milagro! ¡Milagro! El video es la pregunta asombrosa. Esa es la segunda estrategia, la pregunta asombrosa. Y la historia va según el Evangelio de Lucas 18, capítulo 18, del versículo 35 al 43. Hay muchas historias que podemos contar de la Biblia que a las personas les pueden agradar, incluso poniéndoles detalles contemporáneos y relatándolas para que las personas reciban esa historia con el corazón abierto. Me llama mucho la atención porque yo esta historia la he contado y con mi esposa también la hemos contado en varios lugares. Otras personas la han contado también y nos comentan que las personas siempre, valga la redundancia, están receptivas a ellas. Y usted les pregunta, ¿quieren escuchar una historia? Y las personas dicen, sí, yo quiero escuchar una historia. Entonces, si tú estás con una persona platicando y tú le dices, quiero contarte una historia, la persona va a abrir su corazón. Y oremos también para que el Señor pues abra el corazón de ellos. Para que estén receptivos a esto. O le dices a varias personas, quiero contarles una historia, y la historia va resumida así. Es la misma estrategia, solo que en vez del video yo la cuento, pero es palabra de Dios.
Iba Jesús rumbo a Jericó mientras la multitud le seguía. En el camino encontró a una persona ciega. Cuando iba caminando, el ciego preguntó: ¿qué está pasando? Escucha un alboroto y le dicen: Jesús de Nazaret está pasando por aquí. El ciego dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús no lo escucha, pero los discípulos sí lo callan. No hagas bulla, no interrumpas al maestro. Pero el ciego no les hace caso y grita más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús voltea a ver y le dice a los discípulos: tráiganmelo. Los discípulos llevan al ciego y ahora está el ciego cara a cara con Jesús. Y Jesús le pregunta al ciego: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dice: quiero ver. Jesús le dice: ve, por tu fe has sido salvado. De hecho, otra versión dice sanado, pero salvado porque ahí, aparte de recibir la bendición y ser salvado de la enfermedad, también es salvado por su fe en Cristo. El ciego recobra la vista, da gloria a Dios y todos aplauden porque ven un milagro del Señor. Hoy Jesús está aquí, hoy Jesucristo está aquí y tú estás cara a cara con el Señor. Y el Señor te pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y si Jesús te pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le responderías? Wow, siempre me da escalofrío cuando hago esta parte y no termino de conmoverme porque la pregunta realmente es asombrosa y maravillosa y me pongo conmovido porque sé que es el Espíritu Santo actuando. Entonces esa es la segunda estrategia. Tú vas donde una persona, le cuentas la historia como tú quieras. Puede ser dramática, le agregas elementos. No está mal parafrasear la Biblia, no es pecado. Decir: iba caminando y había una música, no está mal. Porque el hecho de agregarle condimento o elementos a esa estrategia no estás quitando el objetivo principal. Hasta puedes disfrazarlo al principio y no decir que es Jesús el que va caminando. Iba un hombre en un camino, puedes decir. Y al final que las personas escuchen que es Jesucristo del que estabas hablando. Entonces, lo importante de esta estrategia es preguntarle: Jesús hoy está aquí y te pregunta qué quieres que haga por ti. Las personas te van a abrir el corazón, créemelo. Y oramos para que así sea y el Espíritu Santo va a ayudarte y ahí tú oras por la necesidad de la persona y va a recibir esa bendición, milagro, sanidad y lo que la persona necesite, lógicamente con una coherencia bajo la voluntad de Dios y al mismo tiempo le haces la oración de fe. Esa es la segunda estrategia. Ahora vamos a la tercera. Estamos aprendiendo práctico, cosas prácticas. Yo te invito a que tú lo hagas con un familiar, con un vecino, con un amigo y en la comunidad, con las personas que están en tu círculo cercano. La tercera estrategia, la voy a explicar rápido, se llama mi historia personal. No hay nada que no sea tan importante en tu vida, que no sea de bendición para otros. Tu historia puede ser una gran herramienta de evangelismo para bendecir la vida de otros, pero tú tienes que saber que tienes que contar tu historia de manera concreta y que llegues al punto para que las personas sepan lo que Dios ha hecho en ti. Entonces te voy a dar 3 características para que aprendas a contar tu historia. La primera: ¿cómo eras antes de recibir a Cristo? Escucha bien, ¿cómo eras tú, cómo era yo antes de recibir a Jesucristo? ¿Eras borracho? ¿Eras ladrón, asesino, prostituta, mentiroso, vanidoso, orgulloso, soberbio, tímido, mal padre, mal hijo, mal criado? ¿Cómo eras antes de conocer a Cristo? Me estoy refiriendo al ser humano en general, no solo al varón. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? Nosotros hacemos una presentación concreta. Mi nombre, y uno está con la persona y le dice: quiero contarte una historia, mi historia. Y si no quieres decirle mi historia, se lo dices al final que es la tuya, pero le puedes decir: mi nombre es Marvin El Yair Carías Flores, soy nacido en Tegucigalpa, ahora estoy casado con Idania de Carías, resido en el lugar El Zamorano, y a los tantos años yo hice esto y esto. Yo era así antes de conocer al Señor, no sabía que Él podía cambiar mi vida. Y esa es la primera: ¿cómo eras antes de conocer a Jesús? Aclarar algo, que el hecho de ser vulnerable a las personas, abrir su corazón
que le abras tu corazón y que seas empático, no significa que vas a dar detalles de todo. Es decir, si tú hacías algo malo antes, no des detalles de todo, porque las demás personas pueden crear morbo en su vida o en su mente. Pero sí decir, yo hacía malas cosas. Algunas veces puedes llamarla por su nombre, otras con tal no de detalles, está bien. Porque las personas, si el Espíritu Santo, si el Señor Jesús ya te limpió, vamos a traer el pasado, pero no para sentirnos mal, ni estar hablando de eso, sino para ser empático con otros. Entonces, ¿cómo eras antes de conocer a Cristo? Luego, ¿cómo fue tu conversión al Señor? Como lo hacía Pablo en Hechos 2:22, que él explica a los romanos, cuando lo están queriendo encarcelar, de que él tuvo un encuentro con Dios. Y todo el encuentro que ya sabemos que tuvo Pablo. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Yo me acuerdo que el mío fue el 30 de octubre de 1999, 7:50 de la noche. Como que fuera ayer, lo recuerdo. Estaban tocando dos amigos, no sé si me estarán viendo, Jorge Raúl Zúñiga, Josué Lanza. Estaban tocando música de oración con guitarra. Y ese día el Señor habló a mi vida y el Espíritu Santo tocó mi espíritu y recibí al Señor. Hice mi oración de fe. Poco pude pronunciar las palabras porque estaba sollozando de tanto llorar, pero ese día recibí al Señor. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Cuál fue la hora? ¿Cuál fue la fecha? ¿Te acuerdas? Y si no te acuerdas, por lo menos acuérdate de los elementos importantes que es ¿qué sentiste ese día que recibiste a Cristo? Para mí fue un cambio de vida nueva y fue como quitarme la venda de los ojos. Y eso es lo segundo. Recuerda la primera, ¿cómo eras antes de conocer a Cristo? ¿Cuándo, cómo y dónde lo recibiste? Y la tercera, para contar tu historia y ser concreto, es ¿qué hizo Dios, qué hizo Jesús en mi vida ahora? ¿Qué cambió Jesús de lo que eras antes y qué ha hecho Jesús ahora en tu vida? Si eras mentiroso, ahora ya no eres mentiroso o mentirosa. Si eras soberbio, ahora eres humilde. Si eras tímido, ahora te expresas y tienes denuedo. Si eras una persona desordenada, ahora eres ordenado. Si eras una persona que se prostituía, que robaba, que hacía un montón de cosas malas, ahora ya no lo haces, más bien evangelizas, más bien haces otras cosas. Los testimonios no son grandes por el nivel de maldad que hayas hecho, no, cada cosa es importante. Y así como hasta algo muy pequeño, como que eras desordenado, puede impactar la vida de otra persona, también lo puedes contar. Entonces esta es la tercera estrategia de evangelismo, contar mi historia personal. ¿Cómo era antes de recibir a Cristo? ¿Qué hacía yo? Lógicamente presentarme. ¿Cuándo, cómo y dónde recibí a Cristo? ¿Y qué hizo Dios ahora en mi vida? ¿Cuál fue el cambio, la transformación que hizo el Señor Jesús en mi vida? Esto lo puedes hacer con una persona, con varias o en multitud también. Y la última estrategia que vamos a aprender el día de hoy son las 4 leyes espirituales. Hay 4 leyes que son importantes, pero más que un concepto, yo lo que quiero enseñarte es que las actives rápido. Hay muchas formas de enseñar estas leyes. De hecho, hay un folleto pequeño. También tengo una pulsera, yo la tengo acá. No sé si ustedes la pueden notar, si me hacen un pantallazo, como decimos. Esta pulsera también es una forma de estrategia de evangelismo para, valga la redundancia, llevar buenas nuevas o evangelizar. Y significa esto: el corazón, Jesús te ama y tiene un propósito mayor para tu vida. El signo de división, el pecado nos divide de la presencia de Dios, el pecado nos divide de Dios. La cruz, Cristo, es la provisión de Dios para el pecado, es la respuesta de Dios para quitar el pecado de nuestra vida. Y el signo de interrogación, tienes o debes de tomar una decisión para cambiar tu vida. 4 leyes importantes que debes de saber y que también la puedes compartir a alguien. Dios tiene un propósito, repito, importante y mayor para tu vida. El pecado nos divide de la presencia de Dios. Jesucristo es la provisión de Dios para quitar el pecado de nuestra vida. Y la 4ª es que tenemos que tomar una decisión. Y tú le preguntas a la persona, te invito a tomar esa decisión. ¿Quieres tomar esa decisión? Te puede decir que no. Pero si tú combinas alguna de las historias anteriores o estrategias anteriores que vimos, te puede ayudar muchísimo. Te puede ayudar muchísimo. No siempre es en el momento.
pero el Espíritu Santo nos puede ayudar y por eso rogamos a que la persona te diga que sí. Recuerda que nosotros no vendemos a Jesucristo, lo presentamos, no estamos como vendiendo un producto, sino presentando al Señor. Y la estrategia también se llama D4, o sea, los cuatro leyes espirituales. Y estas 4 estrategias pueden ser de mucha bendición para que tú puedas ir a evangelizar a otras personas. Recuerda lo que dije al inicio, el evangelismo no es un evento, no solo es una campaña evangelística, es un proceso. Y esto lleva incluso a veces varias visitas, varias pláticas, varias charlas, varias conexiones, varias formas. Y a veces la persona no siempre está anuente, a veces está renuente. Pero, repito nuevamente, el Espíritu Santo convence de juicio, pecado y justicia. Y Él es el que nos va a llevar a que la persona reciba en su corazón el Evangelio de Jesucristo. La primera es las 2 preguntas inductivas, preguntas para sacar información y orar por las necesidades de las personas. La segunda, la pregunta asombrosa. La tercera, mi historia personal. Y la cuarta, las 4 leyes espirituales. Espero que te hayan servido, que han sido de mucha edificación para tu vida, como lo han sido para mí. Si te cuento un testimonio, no podría por tanto tiempo, por el poco tiempo que tenemos y lo que necesito. Pero sí quiero comentarte que nosotros, aparte de estas, hemos aplicado otras y han sido de mucha bendición. Hemos llegado a lugares donde hemos hablado con familiares, donde hemos aplicado ya sea estas preguntas de inducción o la pregunta asombrosa, y reciben a Cristo y hay una restauración en la relación familiar. Padres a hijos y hijos a padres. O matrimonios que también hay una restauración en su vida. Entre esposo, esposa, cónyuge y hasta con sus hijos también. O también lo hemos hecho hasta con novios, que ha sido de mucha bendición, porque incluso antes no se querían casar y lograron casarse. Lograron entender que para honrar a Dios había que hacerlo. O también hemos ido donde personas que han estado a punto de suicidarse, de quitarse la vida, y el resultado es que no solo no se quitan la vida, sino que también reciben al Señor, entran en un proceso de consolidación o de bendición y reciben el milagro que les hablaba en la pregunta asombrosa y en las 2 preguntas inductivas. Y eso lo hemos visto, o reciben su sanidad también, y lo hemos visto en la vida de las personas. O también hemos ido en personas que tienen escasos recursos. A veces nosotros le decimos pobre a aquel que no tiene dinero, pero él no es pobre. Pobre es aquel que no tiene a Cristo y que lo único que tiene es dinero. Pero estas personas tal vez son de escasos recursos, piden su bendición, hemos orado por ellos, les hacemos un seguimiento, un trabajo pastoral y también les ha bendecido. O hemos ido también donde personas que tienen altos puestos políticos o también muchos recursos económicos. Pero recuerden que para Dios todos somos iguales y también han recibido la bendición. Y al final nos confiesan y se dan cuenta y dicen, yo creí que tenía todo y al final no tenía nada. Yo creí que tenía lo que necesitaba y al final me urgía tener a Cristo porque era lo que más yo necesitaba. Entonces ha sido de mucha bendición. Si te contara los testimonios son extensos, pero sí quiero darle la gloria a Dios. No voy a mencionar nombres, pero sí agradecerle al Señor porque nos ha permitido el poder bendecir a otros y que nos bendigan a nosotros también. No hay nada más impactante, más emocionante, más lindo, más edificante que el poder ver la vida de las personas transformadas, que el poder ver a las personas que estaban allí y que necesitaban que alguien les fuera a hablar. Porque hay otra estrategia también que se llama persona de paz. No la tenía incluida, pero la voy a mencionar. Que son personas que están listas, receptivas para la cosecha. Recuerdo en cierta ocasión que en mi casa había un árbol, la vecina tenía un árbol de guayabas. Entonces las ramas daban hasta mi casa, el patio de mi casa. Entonces nos daban guayabas a nosotros también. Y había tanta guayaba que nosotros solo llegamos, las bajábamos y las comíamos. Y hacíamos jalea de guayaba, ensalada de guayaba, fresco guayaba y guayaba y guayaba y guayaba. Pero solo estaban listas para irlas a bajar y disfrutarlas. Incluso algunos se podrían porque a veces no estábamos atentos y no las íbamos a cosechar. Hay personas que están así. Hay personas que metafóricamente hablando ya están listas solo para que vaya un hijo o una hija de Dios y la cosechen y la traigan y les hablen por medio
del Evangelio de Jesucristo. Y no quiero que cierres tu mente y tengas ese paradigma, porque hay personas que dicen, es que las estrategias no son de Dios. La Biblia dice en Proverbios 24:6 que con buena estrategia se gana la guerra y que en la multitud de consejeros está la sabiduría, estrategias de guerra, sabios, escuchar, aconsejar para toma de decisiones. Claro que existen y es bíblico. Y hay personas también que dicen, no, yo lo que quiero es hablar del Evangelio de Jesucristo, pero ese Evangelio de ir y decir, acepta a Cristo y si no te vas a ir al infierno, ya eso no funciona. Ya eso, de hecho, no creo que, tal vez en algún momento funcionó, porque los de nuestra generación éramos más obedientes y éramos un poquito menos informados que esta generación, pero ahora no funciona mandar a la gente al infierno. ¿Que existe? Sí, existe, pero no podemos irla a condenar a base de miedo para que reciba a Cristo. No, es mejor ir y ayudarle a que oremos por las necesidades de las personas y saber que Cristo tiene algo para ellos. Tiene algo, una moneda en un pez como se la dio a Pedro para pagar su impuesto, la cosecha de los peces, pero sobre todo la vida eterna. Tú puedes querer todo, pero lo más importante es tu vida, créeme, es lo más importante para Dios. Así que recordemos, este es un proceso, el evangelismo es dinámico, el evangelismo es práctico, no seamos tan místicos, sino que utilicemos la vida práctica. Lo puedes hacer con tu hermano, con tu hermana. Y otro consejo también que les doy es que nos preocupemos por las personas. Dios ha cambiado mucho en estos años mi vida. Y a veces nosotros solo venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos un mensaje y nos vamos. Hay que preocuparse por la gente. Los pastores entienden mucho más que yo este concepto, pero escucharlos no significa pegarme 3 horas hablando, sino escuchar específicamente qué es lo que las personas sienten, cómo se sienten, cómo ven las cosas. Escucharles para saber ganarnos su confianza, tener autoridad y poder nosotros orar por sus vidas. El ser pastor no es solo un llamado de púlpito, es una de las actividades. No solo es un llamado, tampoco para tener multitudes, es una de las actividades, sino que es pastorear, cuidar a las ovejas, cuidarlas, estar pendientes de ellas. Cuando uno ve esta herida, un pastor de animales, de ovejas, va y la cura, va y vela por sus necesidades, ven que si no han comido, cómo han comido, si ya comieron, perdón. Si necesita baño, si necesita hacer esto, lo otro, están pendientes de ellas. Por eso, metafóricamente, la Biblia, Dios Padre, utiliza el término pastor para que pastoreemos la vida de las personas. Y hay que preocuparnos por ellos y cuidarlos para que estas personas puedan ser bendecidas por el Señor. Pedro me ama así, apacenta a mis ovejas. Y los discípulos de Jesús, dice la palabra, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos con los otros. Una palabra que sale 59 veces o aparece 59 veces en la Biblia. Y socializaban cada uno y compartían en común. Si aquel no tenía que comer, yo le daba la mitad de mi plato. Si el otro no tenía que vestir, yo le prestaba en ese tiempo la túnica y le daba túnica. Así tenemos que ser nosotros, bondadosos, piadosos. Yo sé que esto que aprendimos hoy te va a servir y va a ser de mucha edificación para tu vida. Quiero hacer una oración, permíteme hacer una oración para aquellos que no han recibido a Jesús como su único y personal Salvador. La palabra de Dios en Lucas 10, 5, 6 dice, cuando vayan a un lugar anuncien la paz en ese hogar. Si alguien la recibe, va a ser de bendición. Y si no, la promesa no se cumplirá, dice una de las versiones de la Biblia. Nosotros, les repito, estamos llamados a sembrar la semilla, pero el Espíritu Santo es el que convence. Y la persona tiene la decisión de recibir o no a Cristo. Yo hoy te hago un llamado a ti, que recibas a Cristo como tu personal Salvador para obedecerle y para entregarle tu vida. Es maravilloso servir a Dios, pero esa decisión es tuya, no mía. Así que permíteme orar por ti. La palabra de Dios también dice que cuando Jesús levantó los panes y los peces, oró con los ojos abiertos. Y es un punto en psicología, que cuando uno ve a alguien, está platicando con alguien, tiene que verlo a los ojos. Así que hoy yo veo a la cámara, pero como que te esté viendo a los ojos. Si tú quieres repetir esta oración, hazlo y espero que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón. Señor Jesús, en esta tarde, te recibo en mi vida. Ya es suficiente lo que he hecho con ella. Ya es suficiente, te necesito, Señor. Abre mi corazón, abre mi mente.
llena mi espíritu. Tú eres mi Salvador, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te entrego mi vida y haz tu voluntad en ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y todos aquellos que recibieron a Cristo y en algún momento se alejaron, repite también: Señor Jesús, quiero volver contigo en intimidad. Te abro las puertas de mi corazón, quiero servirte, quiero honrarte. Ayúdame en mis debilidades, fortalécete, como dice la palabra, en mis debilidades. Yo pondré todo de mi parte para poder servir contigo y que tú me ayudes a ser una mejor persona. También, y amén y amén. Y también le queremos hacer la invitación a todas aquellas personas que vinieron para la celebración del Día del Amigo, a recibirles aquí todos los domingos en cualquiera de las dos reuniones, a las 8 de la mañana o a las 10:30 de la mañana. Esta ya es su casa, ya son parte de Centro Cristiano Jericín, ya son parte de nuestra familia. Y eso es un motivo de alegría, un motivo de gozo, un motivo de poder disfrutar juntos de Dios. Esto que presenté hoy es MC2, Misión de Comunidades Cristianas. Necesitamos expandir las comunidades cristianas a donde quiera que nos movamos, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad y en cualquier lugar donde estemos. Y son estrategias para evangelismo. Así que espero que hayan sido de mucha bendición también para lo que estuvimos hablando todo este mes acerca del Día del Amigo y de evangelismo. Mi nombre es Marvin El Yaer Carías. Que tengan una excelente semana de mucha bendición. Gloria a Dios y que Dios te bendiga. Estamos aquí para que juntos podamos decirle al Señor: te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estamos aquí en este momento para exaltar a aquel quien también dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá.